Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de ese país que empezó a causar distracción en la opinión pública hace unos días atrás. Empezamos a indagar en el revisionismo histórico de Afganistán, ya que el nivel de desinformación que hay con lo que supuestamente está sucediendo en ese lugar es muchísimo. Les presentaremos qué dice la historia oficial y qué podemos leer entre líneas a nivel de agenda. Teniendo muy claro que la historia ha sido cambiada y manipulada, empezaremos con un viaje en la historia más reciente, específicamente en lo que ha pasado en los últimos 200 años. Con esto en mente, podríamos afirmar que el común denominador de estos 200 años ha sido el control extranjero repetidamente de Afganistán. Es como si fuera una carrera de relevos entre Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, controlando esa área del mundo. Después de revisar esta línea del tiempo de 200 años, analizaremos los otros elementos que la prensa no te hablará mucho, del tipo de topografía de ese país, la posición geográfica y los recursos que produce, que en nuestro parecer es una gran pieza en la agenda que los controladores han tenido sobre ese país. Sin más preámbulos, empecemos con la línea del tiempo. Aquí tenemos la línea del tiempo de más o menos 200 años. Estos datos los tomamos de la Enciclopedia Británica. Tratamos de ir a datos oficiales que no necesariamente eran Wikipedia y vimos que la Enciclopedia Británica tiene esa versión. Empezamos con este dato: guerra civil, un conflicto interno típico como para traer un problema y entonces que una fuerza extranjera venga ahí, se apodere o que tenga presencia en el país. Un dato importante de ese 1816 es aquel año sin verano, que lo hemos hablado también acá en el canal, en el mínimo solar en tiempos de independencia. La erupción del monte Tambora hace que la ceniza tape el cielo al parecer de todo el hemisferio norte y que ese verano siguiente sean temperaturas muy bajas. Qué coincidencia que esta guerra civil sea en el mismo año. Bueno, hay un conflicto de dos bandos, uno obviamente queda al mando y en 1826 este señor Dost Mohammad Khan es el gobernador. Vamos a ver cómo entran en este juego de que ponen a uno, ponen a otro, viene la intervención extranjera, es algo que se repite y se repite. Ese mismo año, cuando nos vamos a los cataclismos y desastres naturales, coincidentemente hay un tsunami en Nueva Zelanda, o varios tsunamis. Según el Departamento de Geología de Nueva Zelanda, se dice que los efectos del terremoto de 1826 se consideran consistentes con un gran evento de la zona de subducción de Fiordland que causó el levantamiento de la costa cerca de Tafel Sound, deslizamientos de tierras extensos y posiblemente un tsunami local. Siguiendo con el show, por decirlo de alguna manera, más o menos unos 14 o 13 años después, Gran Bretaña, que ya está en el país, decide, cambiemos de gobernador. Ese año también hay un desastre natural, un ciclón en India, que de hecho es más cerca a donde están ellos, en Afganistán. Según el sitio hurricanescience.org, se dice que el 25 de noviembre de 1839, Coringa fue azotada por un ciclón desastroso que provocó vientos terribles y una marejada ciclónica gigante de 12 metros. El puerto fue destruido, se perdieron unas 2.000 embarcaciones y 300.000 personas murieron. Coringa, que nunca se reconstruyó por completo, sigue siendo hoy un pueblo sencillo. Gran Bretaña cambia gobernador, pero 3 años después es asesinado. Un patrón que lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa después el año siguiente? El señor que se va, que era Dost Mohammad Khan, una vez que es cambiado, lo regresamos al poder. Como que entre ellos se rotan, pareciera, ¿no? Ese año hay un terremoto en Isla Guadalupe. Dice por acá, según Wikipedia, que tenía una magnitud estimada, no se dice si es escala Richter o Mercalli, de 8.5, lo que lo convierte en el terremoto más fuerte registrado en el Caribe. El terremoto se sintió ampliamente en todo el Caribe y tan lejos como Nueva York. Murieron entre 1.500 y 5.000 personas. Ahora, eso es en el Caribe, pero se me hace curioso que cuando se marca en la historia oficial el cambio de un gobernador, hay un cataclismo. Ya lo hemos visto, ese tipo de patrones en la historia, por lo menos la más antigua. Esta se denomina la Primera Guerra Anglo-Afgana. Vemos cómo Gran Bretaña influenció y está presente en ese país. Luego, la siguiente invasión empieza en 1875. Como pueden ver, estuvo calmado. Eso lo vamos a ver muy repetitivamente en
siglo XX, pero bueno, al parecer hay una disputa entre Gran Bretaña y Rusia por Afganistán, los dos países, estas dos potencias. Resulta ser que los británicos toman la iniciativa y obviamente toman Kabul en 1878. Ese año hay un terremoto en Estambul, otro cataclismo, ¿no? Luego se trae un nuevo gobernador. Vemos el patrón acá. Acá se pone un gobernador cuando Gran Bretaña lo cambia en el 39 y acá otra vez por Gran Bretaña, cambiémoslo, ¿no? Luego, Gran Bretaña y Rusia trazaron los límites de Afganistán moderno en 1880. Entonces, durante estos tiempos, entre Rusia y Gran Bretaña, en medio de este cambio, supuestamente Rusia es enemigo, pero en este momento, cuando hay que delimitar, ahí sí se pusieron de acuerdo. Ahí es donde yo pues cuestiono este show de que una potencia está en contra de otra, que quieren irse en guerra, pero por detrás de escena, sí se ponen de acuerdo para demarcar los límites de este país. Entonces, este tiempo, que duró muy poco, se considera la segunda invasión anglo-afgana. Luego, las cosas se calman por ciertos años, digamos que unos 30 años, y empieza la tercera invasión anglo-afgana. Se dice en la historia oficial que por ahí, en los inicios de la Primera Guerra Mundial, coincidentemente, Turquía otomana le da el apoyo a Afganistán. Entonces ya entra un tercer imperio extranjero. ¿Y qué pasa? Pues crea todo un caos, ¿verdad? En 1919, el gobernante que era neutral, Habibullah, es asesinado. Entonces vemos ya un asesinato al estilo de 1842. Un gobernante es asesinado y eso causa entonces revuelos, caos en el país. Y en 1919, aún en medio del caos que hace Afganistán, declara independencia. Y lo pongo entre comillas porque la historia oficial nos dice algo muy interesante. En la práctica los británicos tenían influencia en los asuntos afganos, pero el nuevo gobernador, que se llamaba Amunallah, declaró la independencia total, así dice la historia oficial, total de Gran Bretaña. O sea, por un lado dicen que sí, pero por otro lado nos demuestran que no es así. De hecho, se consideró una guerra inconclusa. La lucha se limitó a dimes y diretes, avances, pero no enfrentamientos oficiales entre el ejército afgano y el ejército indio-británico. En este caso, por medio de India, que era una colonia británica, pues atacan supuestamente a Afganistán. Hay un tratado de paz y una amistad bolchevique con Rusia. El asunto es que este tratado de paz es firmado el 8 de agosto de 1919, pero se enmienda en 1921 como oficial. Ahora, hay algo muy interesante. Estos años son los años de la Primera Guerra Mundial, pandemia española, que pareciera que todas esas cosas fueron como una cortina de humo, mientras cambios sucedían detrás de escena. Vemos que muchas guerras se declaraban antes, ¿no? Se ponían en los periódicos. Quizá, al parecer, hoy en día ya ese estilo no es necesario, simplemente invaden sin decir. O nos dicen que invaden, pero realmente es estar ahí presente para otra cosa. Antes de firmar el documento, hay algo muy interesante. Los afganos celebraron un tratado de amistad con el régimen bolchevique de la Unión Soviética. Qué extraño, en el pasado eran enemigos, pero acá, declarándose independientes de Gran Bretaña, antitos de declararse, firman un tratado de amistad con los rusos. Es como ese tipo de series en Netflix donde en el último capítulo se deja el portillo abierto, que nos da la idea de que la serie va a continuar en otra saga o en otra temporada, pero nos dicen que se cerró de otra manera, ¿no? Entonces terminamos ya las 3 invasiones anglo-afganas con la presencia de Rusia, con ese portillo que hablamos, ¿no? Ya supuestamente el gobierno británico ya sale de escena y queda Rusia. Entonces hay un periodo tranquilo de Afganistán, así como pasó en el siglo XIX, del 40 al 80, más o menos unos 40 años. Al parecer Afganistán estuvo tranquilo, y aquí igual del 20, y de hecho es un poco más extenso. ¿Y qué tenemos ahora? Un gobierno centrista, digamos que neutral, ni izquierda ni derecha. Ya hemos hablado que estas ideologías políticas fueron puestas para una dualidad, para que haya caos, para que la gente se pelee, mientras la agenda se cumpla y la gente ni se esté dando cuenta. Pero ¿qué pasa? Es derrocado por una de las ideologías, en este caso la izquierda. Y vamos a ver que hay un conflicto interno ahí. Se dice que el presidente Mohammad Daoud Khan, que era del gobierno centrista, es derrocado por militares de la izquierda, dirigidos por este señor que se llama Nur Mohammad Taraki. Se dice que hubo purgas de aquellos que eran mayoritariamente anticomunistas. Entonces, ya cuando supuestamente el gobierno es tomado por un grupo de izquierda, entre ellos hay conflictos también. Entonces, como había conflictos con bandos que se consideraban supuestamente de izquierda, entonces ni más ni menos, ¿quién puede entrar a ayudar?
la Unión Soviética llega supuestamente a poner orden en este conflicto que tenían los grupos de izquierda en Afganistán. Interesante que la fecha que se da en este 1979 es un 24 de diciembre de ese año. Esas fechas a veces llaman la atención de que las escogen con un significado más allá de simplemente ser una fecha. Bueno, entonces en el 79 se incursiona a la Unión Soviética dizque para arreglar. Uno de estos subgrupos toma el poder y con la ayuda de la Unión Soviética, la historia oficial nos dice que el objetivo de esta operación fue apuntalar su nuevo pero vacilante estado cliente. Interesante que nos hablen de esos términos, de que ahora Afganistán es cliente de la Unión Soviética, encabezado por el líder del Banner. El líder Banner no pudo lograr el apoyo popular, al parecer había mucha gente de pueblo, de zonas rurales que pues, no estaba de acuerdo, y a eso se les llamó mujahidines. Los soviéticos como que se retiran y supuestamente le dejan el rol a los afganos, pero al parecer hubo muchas deserciones del ejército afgano, otro problema, entonces teníamos que volver a ayudarlos, ¿no? Y dice que en 1982, algo muy interesante, los soviéticos bombardearon y despoblaron las áreas rurales para eliminar el apoyo civil de los mujahidines. Y esto provocó que migración masiva de Afganistán. Se fueron a otros países, a los países vecinos. Algo muy similar a lo que está pasando ahora. Varios inmigrantes salen que dizque porque está en crisis el país. Esto suena como la agenda de Kalergi, con el fin de debilitarlos como un país y una cultura única, y que la pierdan una vez que se mezclen con otras culturas. Pareciera que ya está sucediendo de nuevo con las migraciones de afganos hacia el continente americano. Y ya para terminar, en 1989 la Unión Soviética se retira, digamos que completamente, porque supuestamente estaba pasando por problemas también de desintegración de la URSS como tal. Y ya entramos al 2000, que es lo que más conocemos en nuestra era. Después de este repaso de los últimos 200 años, nos queda lo más reciente, la presencia de Estados Unidos allí. Como todos sabemos, un nuevo elemento se agregó a la familia del temor a la sociedad, el terrorismo. En el caso de Afganistán, tanto el Talibán como Al-Qaeda fueron los personajes perfectos. A partir de ahí, la muerte de un líder anti estos grupos es asesinado, lo cual nos hace que volvamos al libreto usado en los tiempos del Imperio Británico para justificar una intervención. Este asesinato y el 911 fueron quizá los más mencionados por la prensa. Sin embargo, cuando indagamos en la topografía, nos llamó la atención estas formaciones rocosas y lo que había antes allí. Bueno, al parecer el Talibán destruyó 2 estatuas gigantes de Budas, monumentos icónicos en ese país, ubicadas en la ciudad de Bamiyan. La destrucción por medio de explosivos fue una controversia, pero no cabe duda que era parte de la agenda de hacer ver al Talibán aún más violento. No obstante, la formación rocosa por sí misma nos hizo indagar en otra dirección, de que sí hay gente que vive en ese tipo de relieve o topografía. Para sorpresa, la mayor parte de habitantes de Afganistán viven en zonas rurales, y estas áreas rocosas a gran altitud son habitadas en forma de casas de caverna. Esto nos llevó a indagar en la altitud que representa Afganistán, pues nos llevamos otra sorpresa. Afganistán está entre los países de más altitud del mundo, llamando la atención que su punto más bajo es 300 metros sobre el nivel del mar. O sea, es el país con el punto más bajo, que es el más alto entre todos los países. En otras palabras, muy difícil que tenga que lidiar con inundaciones o que sea amenazado por inundaciones. ¿No es eso extraño? Nos hace pensar que si el mundo pasó por diluvios, quizá esta parte pudo haber sido un sitio seguro de protección. A partir de acá indagamos qué nos dice la historia oficial más atrás en el tiempo. Y esto nos lleva al famoso personaje histórico Genghis Khan. Según el sitio tricycle.org se dice: a lo largo de los siglos, el valle de Bamiyan sufrió repetidas invasiones. En el siglo XIII, Genghis Khan saqueó la ciudad de Bamiyan y su fortaleza en la cima de una colina frente a los Budas. El fuerte en ruinas se conoce hoy localmente como la ciudad de los gritos, debido a los horrores que perpetró allí. Muchos de los ejércitos de Khan se quedaron y se establecieron en Bamiyan, casándose con los lugareños sobrevivientes. De hecho, la mayoría de locales afirma que las condiciones de ruinas
de las estructuras fue por causa de Genghis Khan. Por lo que se ve en el relieve pareciera más que es la mano de la naturaleza la que pudo haber causado la condición de ruinas, de las partes incluso altas, y de la fortaleza que se hace mención en el texto. Volvemos al patrón usado en la Guerra Civil de Estados Unidos, invasión francesa en México y la Guerra de la Triple Alianza en Sudamérica. Esas fortalezas o fuertes, arriba de una montaña o colina, donde se nos cuenta que un bando toma posesión de ellas y lucha con otro, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sin embargo, cada vez nos resuena más a eventos cataclísmicos en los que quizá la élite usó estos fuertes para protección. Volviendo a la historia oficial, se nos dice que una vez que Genghis Khan muere, unos años después aparece el personaje conocido como Marco Polo, el viajante mercantil veneciano que cruzó de China a Europa por la conocida Ruta de la Seda. Lo que encontramos es que estas zonas montañosas y rocosas de Afganistán son parte de la Ruta de la Seda, siendo Bamiyan uno de los puntos céntricos de gran actividad mercantil. Una de las fuentes más oficiales y de encubrimiento como la UNESCO nos ofrece un mapa interactivo del camino o la Ruta de la Seda. Y van a ver acá que tiene pues la forma de relieve que nos va a revelar mucho. Este camino o Ruta de la Seda empezaba obviamente en China y se iba por la parte de Asia Central hacia el Medio Oriente para después dirigirse a Europa. Pero si ustedes pueden ver, ven que este recorrido es en las faldas de los sistemas montañosos, lo cual me llamó mucho la atención. Tenemos a Bamiyan en Afganistán. Vemos las montañas obviamente, pero qué interesante que Bamiyan, el sitio de las rocas grandes, el sitio de altitud, el sitio de las ciudades caverna, es parte de la Ruta de la Seda antes de dirigirse hacia Europa. Es un país estratégicamente bien localizado, con altura y con acceso a esa Ruta de la Seda de la que nos contaba Marco Polo. Esto de que están en las orillas nos hace pensar de que si ellos se fueron a proteger a la cima de las montañas, una vez que ya estaban a salvo, veían las orillas de las montañas como para seguir esos trayectos hasta llegar a Europa o devolverse a China. Un asunto de supervivencia al inicio, y ahora lo que queda pues es montañas rocosas en ruinas, pero quizás seguras para un futuro. Cerraremos este video con la parte de recursos naturales de Afganistán. Ha sido un gran productor de opio, y la resina de la planta también a nivel agrícola. Sin embargo, las noticias de hace 10 años nos daban titulares como estos: Afganistán, la Arabia Saudita del litio. O sea, aparte del cobre y el hierro, el litio se descubrió hace 10 años y esto puso a Afganistán en el ojo de esos minerales. Con todo lo que hemos presentado en este video de Afganistán, nos quedan las siguientes preguntas. ¿Ha sido un lugar usado para protección de eventos cataclísmicos, especialmente en las cimas, en un escenario de un diluvio? Una vez que bajaron los niveles de agua, seguir la ruta por las orillas de la montaña ¿fue la marca natural para lo que vino a ser la Ruta de la Seda? ¿Fue Afganistán, en este caso Bamiyan, un centro de actividad mercantil? ¿Y también fue lugar para resguardar minerales subterráneamente a través de los siglos? ¿Es el litio uno de tantos minerales en este caso? ¿Son estas las razones por las que las élites se han asegurado la creación de inestabilidad para justificar la presencia allí y siempre mantener un control perpetuo en el área? ¿Serán que están previendo protección para un futuro cataclismo? Dejaremos este video hasta acá con estas preguntas. Sabemos que hay más por indagar en este lugar. No nos sorprendería que el 2021 sea el año para que hablen más de la cuenta de este país, no solo por los repetidos libretos de invasión y control extranjero que han tenido por 200 años, sino también porque el 9/11 de 2021 representaría 20 años de esa puesta en escena en Nueva York. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.